Muy buenas tardes. Cuando son las 6, damos comienzo a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde tenemos con nosotros a Federico Júbilo. Lo primero que voy a hacer es dar paso a Federico y vamos a presentarlo. Muy buenas tardes, Federico. Hola Natalia y hola a todo el mundo. Encantada de tenerte por aquí y agradecerte que hayas accedido a grabar esta entrevista y a compartir con nosotros tu experiencia, tanto en el mundo del movimiento como en el de las terapias complementarias. Pues muchas gracias a ti por darme ese espacio. Decía esto Vamos del a ver mundo del dónde nos lleva. Decía esto del mundo del movimiento porque, como me has comentado antes fuera de cámara, trabajas con el cuerpo físico a raíz de que llevas muchos años de tu vida que has sido, que has estado bailando y trabajando con la danza y ahora lo integras con tus terapias. Pues sí, esa ha sido mi primera profesión y mi única profesión hasta hace unos años. Yo empecé a bailar de chiquitito con 14 añitos y eso ha sido muy claro en mi adolescencia. Yo sabía que quería bailar, entonces me puse a bailar. Y nada, ha sido mi profesión en diferentes formas, pero por más de 15 años. Entonces, sí, es evidentemente una parte muy importante y muy grande de mi vida y también ha coincidido con el interés para la psicología y todo lo que estudié, que era mientras estaba trabajando como bailarín. Entonces, las dos cosas se han ido como juntando a lo largo del camino. Pero sí, la danza es un poco como se podría decir el primer amor. ¿Y qué te impulsó a estudiar terapias complementarias? Si quieres contarnos un poquito tu historia que te llevó Claro, de la danza a lo que estás trabajando actualmente. pues yo diría que un poco lo que lleva cada uno, cada persona a entrar a empezar un camino de autoconocimiento, de terapia, porque simplemente pasé por una época donde algo fallaba y no entendía bien lo que pasaba. Entonces, era una época donde era muy joven, tenía unos 20 añitos y a partir de ahí decidí hacerme unas preguntas más y realmente el primer lugar en el que aterricé es el SAT, el programa SAT de Claudio Naranjo. Entonces no fue con una dirección profesional, por así decirlo. O sea, no era un estudio como si hubiera sido universidad. Um, Era para simplemente yo conocerme a mí mismo, explorar un poco qué era lo que en esa época no entendía del mundo y de todo lo que me pasaba. Entonces, eso fue el primer lugar en el que aterricé y ahí empecé la formación explorándome a mí mismo, en particular el enfoque del SAT es sobre el enneagrama. Entonces, Claudio era, porque desafortunadamente ha muerto hace unos años, era un hombre que desarrolló en toda su vida el modelo del enneagrama como modelo de psicopatología para el estudio de la personalidad. Y entonces es una herramienta que al día de hoy sigue siendo muy importante para mí en mi trabajo como facilitador. Entonces, ahí fue el momento y la razón fue simplemente pasar una época donde las cosas no iban como yo quería. Y creo que sea un poco lo que eh, empuja a cada persona a hacerse preguntas y empezar un recorrido terapéutico. A mí me pilló muy joven, eso sí. Y luego, ¿qué te impulsó a estudiar constelaciones familiares o la Gestalt, como me has comentado antes fuera de cámara? Pues realmente fue conocerlo dentro del mismo SAT y tuve una sensación que recuerdo muy claramente, aunque hayan pasado muchos años, que fue como la de yo estaba buscando esto y no sabía que estaba buscando eso. Entonces, en ese momento, inmediatamente después de haber empezado ese camino, el SAT dura 5 años como para completar todos los módulos y justo después del primero empecé a buscar un instituto que se ocupara de Gestalt en específico y nada, y me apunté
apunté al Instituto Gestalt di Firenze. Es una escuela italiana. La sede principal está en Florencia y yo soy de Roma, por lo tanto había una segunda sede en Roma y yo a esa me apunté. Y de ahí empecé con 3 años que fueron de Gestalt y arte terapia. Entonces el enfoque era gestáltico y arte terapéutico. Por lo tanto, ya ahí se veía muy claramente cómo la danza y la parte de autoconocimiento de mi vida se iban a fusionar. Y de hecho ahí empezaron a hacerlo. Y para las personas que nos estén viendo ahora y las que posteriormente vean el vídeo, ¿podría explicarnos un poquito lo que es la Gestalt? Claro, sí. La Gestalt es un abordaje de la psicología, de los muchos y de los tantos que hay dentro de la psicología. Es un abordaje que nació como psicología de la Gestalt entre los años 20 y 30 del siglo XX y se desarrolló de la mano de Fritz Perls a partir de los años 50. Realmente el primer tratado, si no me equivoco, que define el método terapéutico de la Gestalt es del año 52, creo. Podría equivocarme de algunos años, pero va por ahí. Y entonces ahí fue donde se desarrolló el método de la Gestalt, que se fue desarrollando paralelamente a lo que era el método psicoanalítico, a la psicología clínica, a la psiquiatría. Entonces, la Gestalt es un abordaje principalmente fenomenológico y experiencial. Entonces, todos los aprendizajes que puedan derivar desde la práctica de la Gestalt son aprendizajes obtenidos y logrados a través de la experiencia. Entonces, se utiliza muchísimo el cuerpo para volver al tema corporal y eso fue realmente lo que me fascinó de ese abordaje en particular y me lo hizo elegir entre los otros. Sería muy largo explicar toda la teoría de la Gestalt, pero en pocas palabras, por así decirlo, esa es un poco la historia y el tipo de enfoque que tiene. Y luego, a partir de ahí, ¿qué te llevó a trabajar y estudiar el tema de las constelaciones familiares? Son temas Mira, muy relacionados porque yo conozco un poquito de cada cosa, pero tampoco he profundizado mucho. Entonces, al final cada uno hace su fusión, ¿no? Con las herramientas que le llaman y le atraen, como tú bien has dicho. Claro. Para explicar esto, a veces cito una frase de un terapeuta español que he leído algunos libros suyos y me gusta mucho, se llama Francisco Sánchez. Y él dice que abordar asuntos familiares con la Gestalt es como intentar limpiar una habitación con un cepillo de dientes. Y es una imagen que me da cierta risa, en el sentido que la Gestalt es un abordaje muy útil y, en mi opinión, fantástico para conocer los propios mecanismos de la persona, porque todo se funda en una observación de cómo funciona la propia percepción, cómo uno se relaciona con el ambiente. Entonces, es muy, muy adecuado para conocerse a uno mismo. Luego, las constelaciones familiares que forman parte de la terapia así dicha sistémica, como dice el nombre, se ocupan de analizar el sistema. Entonces, es como si fuera una vista de águila, creo que se diga así en español, que existe esta expresión, y permite trabajar y mirar cosas relacionadas con los vínculos, esa es la palabra clave de las constelaciones familiares, más que el mundo interno de la persona. Entonces, desde mi perspectiva, son dos abordajes totalmente complementarios y, en mi personal opinión, cada uno de los dos resultaría insuficiente sin el otro. Es decir, que ambos son aspectos de la persona y del trabajo de autoconocimiento que no pueden dar lugar a cambios realmente consistentes si falla una de las dos partes. Entonces, por esto me interesé tanto, porque después de unos años de Gestalt me di cuenta de que faltaba algo en el tipo de trabajo que podía proponer yo como profesional y también, porque esto siempre para mí ha sido la principal motivación, faltaba algo en mi propio conocimiento de mí mismo, porque en este sentido
cada terapeuta que no haya hecho un camino de autoconocimiento y no haya experimentado en su propia piel las herramientas que luego propone, desde mi perspectiva, falla en algo. Entonces, esto es muy importante para mí. Es como de, yo sentí la necesidad, antes de todo, de explorar ciertos aspectos de mi vida relacional y del sistema familiar al que pertenezco. Y a partir de ahí, como ya imaginaba desde antes, pero me di cuenta de la complementariedad y de la importancia de que hubiesen los dos aspectos. Entonces, un aspecto gestáltico, mucho más enfocado en los mecanismos internos, en el carácter, en la relación con el ambiente, y un abordaje más sistémico, donde se pudiera ver cómo todo esto que se aprende a través de la Gestalt se desarrolla afuera de la persona, en los vínculos y en la origen de la persona, que es su sistema familiar. Esto es un poco la síntesis Trabajando de del... lo micro a lo macro, o sea, de uno mismo a esos hilos que se entretejen de nuestro sistema familiar, de esos vínculos que vamos generando, ya sean con nuestros familiares o con las personas que tenemos en nuestro entorno, que a nivel inconsciente siempre están moviendo nuestras acciones y mueven muchas cosas, que muchas veces las personas Claro. piensan que eso no influye, pero patrones repetitivos que podemos ir llevando, arrastrando generación tras generación, cuando trabajas con constelaciones familiares, por ejemplo, se ven. Y se ven de dónde Sí, se ve viene, que a lo mucho. mejor una persona no es consciente de ellos hasta que dice, ostras, si mi abuelo, ostras, si mi abuela, ¿no? Es cuando empieza uno a atacar y dice la importancia de conocer, como tú has dicho, ese árbol familiar y conocer ese tejido, que al final nos define, queramos o no, estamos dentro de esa tela de araña y también estamos ahí entretejidos. Efectivamente, hay mucha más influencia de lo que es el pasado de nuestro sistema familiar, de lo que pensamos. Y es realmente se ve en la práctica de una manera muy fenomenológica, porque también las constelaciones le tienen mucho cariño a la fenomenología, entonces se fundan en lo que es observable. Entonces, ahí es donde realmente se pueden hacer cambios, porque se ven cosas que a veces no. Nadie se imaginaba que pudieran tener tanta influencia, pero al fin y al cabo, pensar que no la tengan es como pensar que un árbol esté desconectado de sus propias hojas. Nosotros somos cada uno la hoja de un árbol muy grande y muy antiguo. Por lo tanto, en este sentido, también las constelaciones son una herramienta maravillosa para trabajar el sentido de la pertenencia. Y al final, ¿no? Todos usamos esa expresión muy común de cuando definimos el hombre, el ser humano, como un ser social, un ser que necesita la socialidad, ¿no? Imaginar cómo puede ser para el mundo interno de alguien si esta socialidad no se siente reconocida por la propia familia, ¿no? Entonces ahí puede hacer un agujero emocional muy profundo. Y es para eso que sirven las constelaciones, para trabajar esto, la pertenencia, el equilibrio. Y bueno, es muy interesante. Se tiene que Sí, ver, no se puede explicar, pero es muy interesante. de igual modo que heredamos el color de ojo, por ejemplo, las personas que heredan el color azul, los marrones, ¿no? Heredamos determinados tipos de patrones de conducta, memoria, que eso, gracias a esta herramienta como son las constelaciones, podemos borrarlo y soltarlo. No quiere decir que dejemos de Claro, pertenecer a nuestro sistema familiar, hay los lazos y todo lo que es la pertenencia, pero tú también tienes derecho a liberarte de cosas que no son tuyas, una vez que ya le pones conciencia, ¿no? Para que no sigas claro. actuando a nivel inconsciente y determine en tu vida. Porque hay gente que te Sí. llegará a sesiones que te dirás que no entiendo por qué me pasa esto y cuando es consciente dices, wow, cuando ves que es de tu sistema familiar y de esas fidelidades que inconscientemente estamos ahí todos por simplemente por la supervivencia del sistema familiar, ¿no? Exacto, hay una expresión que usamos en las constelaciones que es amor ciego. El amor ciego es un amor que um, no genera bienestar para quien lo pone al servicio de sus acciones y es justamente el tipo de amor que nos lleva a repetir patrones. Y ahí es interesante porque
el hecho de repetir patrones, aunque uno pueda pensar que sea una desgracia caída del cielo que no se sabe bien por qué le pasa, ¿no? Al final, todo es un acto de amor y utilizar esa forma de amor ciego, aun cuando nos hace daño en ciertos vínculos, es una forma de mantener la pertenencia. La pertenencia es el primer orden del amor, como los llamó Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares. Entonces, todo empieza por el sentido de pertenencia. Toda exclusión en un contexto sistémico no genera nada bueno para los excluidos ni para los que excluyen. Entonces, es un punto de vista un poco distinto quizás a otros, pero es muy interesante ver cómo se desarrolla en la práctica. Vivirlo es una experiencia potente y muy interesante. Ya que habla del creador de las constelaciones, de Bert Hellinger, ¿podría explicar un poquito cómo hizo este descubrimiento o poner así un poquito en situación a las personas que no estén viendo? Bert Hellinger, por lo que yo conozco de él, era un personaje muy interesante. Se pueden ver además trabajos hasta en YouTube. Hay algo. Era un alemán. uh, Había estado, en español se dice en seminario, o sea, un cura. Había sido un cura. Por lo tanto, evidentemente tenía una forma mentis que incluía la rigidez, ¿no? Unos esquemas, unas cosas que tuvieran que estar en uno u otro sitio. Y al mismo tiempo, cuando dejó la profesión eclesiástica, se dedicó a estudiar mogollón realmente de diferentes abordajes psicológicos, entre los cuales había el psicodrama. El psicodrama es un poco un antepasado de las constelaciones y elaboró realmente a partir de todo su conocimiento, incluida la Gestalt, un propio método para hacer todo esto. Y fundamentalmente era muy simple, porque él simplemente identificó los que para él eran los tres órdenes del amor, como los llamó, y que eran lo disfuncional que él podía observar adentro de los sistemas familiares. Entonces, a partir de su propia observación, sin una teoría como respaldo, elaboró ese método fundándose realmente en lo fenomenológico, o sea, en lo que funcionaba, en lo que se veía que creaba un problema o que lo podía resolver. Entonces, él fue uno de estos hombres, como también considero que haya sido Claudio Naranjo, Fritz Perls y muchos más que ellos. Cito ellos porque tienen a que ver con lo que yo hago, que inventan más que seguir un camino, ¿no? Entonces, esto es muy importante y da una medida de la potencia de ciertos seres humanos. Y él era un ser humano evidentemente muy potente y con una capacidad de transmitir la información que aprendía con sus experimentaciones. Entonces, es muy interesante. Yo aconsejo de leer. Además, en esta época que vivimos, es muy interesante porque hay algunos conceptos que son ya quizás tienen una edad y no son tan fáciles de adaptar a nuestro momento histórico, pero igualmente su capacidad de claridad es muy clara, muy bien, se puede leer muy bien en los textos que existen de él. Sí, ayuda a dar comprensión a cosas que se viven en la sociedad, ya sea actual o la sociedad en cualquier época, ¿no? Cuando habla sobre todo del tema de los órdenes del amor, te da un entendimiento mayor cuando tú estás viviendo algo a cómo lo estás viviendo, ¿no? Te da una mayor comprensión. Pero bueno, yo sigo invitando a las personas que no estén viendo, a las que posteriormente nos vean, que si no saben lo que son las constelaciones, como tú bien has dicho, lo mejor es probarla y experimentarla. Exactamente, exactamente. A veces leer no es un medio suficiente porque falla de una parte fundamental, que es la experiencia. La experiencia, como buen gestaltista, no es prescindible para mí. Entonces, siempre aconsejo más que leer libros de constelaciones, que está muy bien y es muy interesante, pero de participar en constelaciones. Así como en Gestalt, participar en sesiones de Gestalt, en trabajos grupales. Es algo que queda en la piel luego y es mucho más fácil de integrarlo que cuando uno lo lee, simplemente.
Y ahora que has hablado de los trabajos grupales, Federico, haces talleres, ¿no? Sí, En la zona en la que vives en Barcelona y alrededores, yo talleres presenciales. absolutamente sí. Yo siempre prefiero, cuando sea posible, evidentemente, un trabajo presencial para cualquier tipo de actividad, que sea una sesión individual o sea un trabajo grupal. Es evidente que el formato a distancia, el formato online es algo que pertenece a esta época y es muy útil porque nos permite estar en contacto aun cuando no podríamos de otra forma. Pero al existir la posibilidad de tener una experiencia presencial de cualquier cosa, yo lo aconsejo, porque a nivel corporal es donde mucha parte, una gran parte de la experiencia que tenemos se va a registrar. Entonces, el compartir un espacio y un lugar con otras personas es ya un trabajo en sí. Ya el mismo hecho de entrar en una sala y ponerse en juego para 4, 5, 6 horas, las que dure el taller, es la mayor parte del trabajo. Es, entonces, sí, yo me dedico a dar sesiones individuales y talleres grupales, tanto de Gestalt como de constelaciones, uniéndolos al movimiento, y sí lo hago en Barcelona, que es donde vivo. Y cuando tienes que hacer alguna sesión online son sesiones individuales, porque las sesiones grupales es que es imposible. Yo tampoco veo a día de hoy con los Mm, medios que tenemos hacer una sesión de constelaciones más habiendo participado en algunos encuentros que yo he participado, sabiendo lo que es, lo que se mueve, mm, esa energía del grupo que se trabaja. Yo pienso que en el online no se puede vivir ni experimentar de la misma manera. Individualmente sí, porque yo alguna vez sí que he hecho mm. alguna sesión que la hemos trabajado, como tú me Claro, comentas, fuera de cámara, y sí que la he trabajado, pero grupal, a día de hoy no lo veo. no, una constelación grupal online, desde mi perspectiva, no es, simplemente la forma no es adecuada, no hay mucho más que decir. Existe la posibilidad de trabajar en constelaciones en formato individual. Eso sí, se utilizan herramientas que pueden ser muñequitos, maderitas o plantillas, que son mis favoritas personalmente. Y es realmente, yo encuentro que sea muy interesante un trabajo de constelaciones en individual, especialmente con el utilizo de plantillas, porque es como si fuera un punto de encuentro entre el trabajo gestáltico y corporal y el trabajo sistémico, especialmente porque la persona, mm, ahora sería otra vez largo explicar todo el funcionamiento de una constelación en individual, pero la persona pasa físicamente en un role-play, o sea, interpreta distintos personajes y entonces hace una experiencia que es muy profunda en su propio cuerpo. Y esto sí que es posible desarrollarlo en formato online a distancia, porque no hace falta que la presencia del facilitador sea realmente física, sino es suficiente que haya una buena visual y que la persona que va a trabajar tenga las herramientas adecuadas. Ya en el caso de, por ejemplo, un trabajo gestáltico de movimiento, simplemente se pueden hacer cosas, pero cambia lo que se puede hacer. Evidentemente no se puede hacer un grupo donde haya contacto físico entre personas, porque no va a ser posible en ningún caso, pero sí se puede desarrollar, por ejemplo, una sesión de movimiento donde participa todo un grupo, cada uno conectado desde su propio espacio y se comparte lo que se está viviendo en las rondas que haya. Pero simplemente algunas cosas se pueden traspasar a lo virtual y otras no. Entonces, esto es un límite de la realidad sobre el cual no podemos realmente hacer mucho. Esto último que comentabas es las sesiones de movimiento auténtico. Por ejemplo, por ejemplo, ¿Y mira, puedes durante explicar uno un de los poquito? años, sí, claro, iba a decir que durante uno de los años de mi formación había todavía algo de pandemia, o quizás era justamente el primero, no recuerdo exactamente qué año era. Entonces, en varias sesiones tuvimos que hacerlas parcialmente en formato online. Ahora, como decía antes, evidentemente cambia algo de la práctica. No va a ser lo mismo hacer una sesión de movimiento auténtico con 40 personas en una sala y un círculo donde puede ocurrir contacto, donde respiras el mismo aire y sientes la misma energía de las personas que están contigo, pero igualmente esto no quita que la experiencia pueda ser muy útil, es simplemente diferente, eso es.
Y para explicar un poco el movimiento auténtico, aún si explicar el movimiento auténtico es muy difícil, porque como yo lo llamo, es una práctica sin práctica. Es decir, es lo más parecido a una meditación en movimiento que yo pueda haber experimentado en mi vida. Y encuentro que sea una práctica fascinante, se dice así en español. Sí, Um, bien, ¿por qué es una práctica libre? En el movimiento auténtico se pueden utilizar distintos formatos, pero el principal es que haya un círculo de personas, haya una división del grupo entre los que serán los testigos del movimiento, de la otra mitad que serán los que se mueven. Y generalmente hay dos turnos, ¿vale? Para que se cree esta alternancia entre los roles. Y yo recuerdo muy claramente cuando lo experimenté la primera vez. Me dijeron, tú entra en el círculo, cierra los ojos y espera que pase algo. Y yo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo es para una persona estar ahí en el medio de muchas otras personas, parada, con los ojos cerrados, sin hacer nada? Es complicado. Parece lo más sencillo del mundo, pero si lo fuera también la filosofía de la meditación Zen, pues la meditación del vacío, pues resultaría lo más sencillo del mundo y no. Entonces, es todo un trabajo donde hay una libertad casi absoluta, con unos límites, evidentemente, que son no hacer daño a nadie y cosas de sentido común, por así decirlo. Pero existe la libertad de darle espacio, de esperar que surja cualquier cosa necesite ser expresada, cualquier cosa que necesite ser vista, cualquier cosa que en el aquí y ahora del día en el que se desarrolla la sesión necesite su propia expresión. Entonces, y no hay reglas, es decir, no hay posiciones complicadas, no hay herramientas que se tengan que tener previamente para hacerlo, no hay que ser bailarines, no hay que no ser bailarines, no hay que ser terapeutas, absolutamente nada. Es simplemente, ¿qué haces tú de media hora con ojos cerrados en el medio de un círculo con otras personas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es para ti relacionarte? Y todas estas preguntas tienen unas respuestas que cada día serán distintas y cada día serán interesantes. Entonces, por esto me fascina mucho el movimiento. y esas sesiones son con música, en silencio. Generalmente, en el movimiento auténtico se prefiere, luego cada uno lo hace como lo quiere hacer, se prefiere el silencio. Uh, Esto no es porque la música no sea un facilitador, todo lo contrario, la música es un gran facilitador del proceso, pero exactamente como cualquier elemento que, por ejemplo, durante de una meditación más convencional, ¿vale? Como podrían ser los pensamientos, o como la misma diferencia que hay entre meditar en silencio y meditar con música. Meditar con música es una herramienta muy útil, pero el hecho mismo de que exista la música en un aquí y ahora significa que la música forma parte del todo, de todo lo que es mi percepción. Y inevitablemente influye sobre mis emociones, porque si yo me pongo a meditar escuchando heavy metal, evidentemente que es poco probable, pero si yo lo hiciera, pues evidentemente sentiría ciertas cosas y si me pusiera a meditar con Mozart, sentiría, estaría más hacia otro tipo de emocionalidad. Entonces, en este sentido, la calidad de la música y la tipología de la música influye. Y por esto, para mantener un estado de, a mí me gusta llamarlo de pureza, lo más íntegro posible, pues el silencio para mí sigue siendo la mejor opción. Es donde hay más espacio para que se presente lo que se tiene que presentar. Para estar neutrales y vivir desde ese Exactamente. presente, que supongo que es lo que se persigue en esos trabajos, estar presente y ver lo que se mueve, observar. Sí. Recuerdo también hace muchos años una de las primeras sesiones de meditación, era con Claudio Naranjo, creo, que hice, y recuerdo que
de muy pequeño como era, me fui hacia una de las tutoras del grupo a preguntar, oye, yo incluso cuando siento que no estoy pensando en algo específico, si me pongo a escuchar mi mundo interno, es que a un cierto momento me sale una música. Y ahí tuve la primera explicación, de luego leí y supe que no era yo el único que lo sentía. Es lo que se llama segunda mente en la meditación. Entonces, es como que hay una primera mente que es la con la que pensamos, la que nos cuesta mucho apagar o simplemente ralentizar. Y incluso cuando llegáramos a hacer esto, pues hay una segunda mente, que son como esos pensamientos o esas canciones que a un cierto momento del día aparecen en la cabeza de cada uno y todos nos preguntamos, ¿y esta de dónde sale? ¿Cómo se me ha pegado a mí esto? ¿No? Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que incluso en el silencio, a lo mejor la música que vas a encontrar es la tuya. Entonces hay una capa más, ¿no? Para quitar. Y por esta razón es aún más interesante practicar en el silencio, porque pueden aparecer cosas que conscientemente no escuchamos y que están ahí por debajo, esperando solo de tener un poco de espacio para ser vistos. Bueno, Fede, yo te voy a hacer una pregunta, porque hace unos Bien. meses organizamos un encuentro, un taller de constelaciones, y había una persona que había visto cosas en internet y le daba miedo, porque decía que era peligroso. Y yo he vivido y experimentado, Mm. llevo desde 2010 participando en talleres de constelaciones, y yo decía que no es nada peligroso, la persona que lo guía, o sea, y la persona luego vino y se fue de aquí como diciendo, ostras, lo que encuentra en internet, ¿no? Como diciendo, no es para nada lo que yo es que a la gente le digo normalmente, mejor no ves vídeo, como tú has dicho, mejor no lees libros, ¿no? Pero hay mucha gente que Exacto. lee algo y viene con ese miedo, con dónde me metí o qué voy a hacer, ¿no? Y esta persona en concreto se fue diciéndome, Natalia, aparte de agradecido porque le ayudó mucho en su trabajo y en su proceso en Ujú. aquel momento, pero rompió ese miedo de lo que había visto y leído en internet. Claro. Bueno, esto es el funcionamiento del miedo, ¿no? Es decir, el miedo funciona en la base de algo que no existe. O sea, no cuestionamos el miedo solo cuando hay un peligro inexistente. En el momento en el que el peligro es real, nadie quisiera no tenerlo, porque el miedo es muy precioso, es algo que nos salva del peligro. Por lo tanto, si te echa a correr, pues será por algo bueno, ¿no? Cuando intentamos controlar algo que nos da miedo, es donde empezamos a buscar información. Buscar información es muy sabio, porque sirve para, um, ¿cómo decirlo? Para darle un poco de espacio, porque también se lo merece a ese miedo que tenemos. Y es bien, está súper bien que le demos un espacio, pero confundimos la información que podemos encontrar con algo comparable con la experiencia que vamos a tener. Y esas siempre serán dos cosas distintas. Por lo tanto, está bien buscar información, pero no sabremos lo que será esa experiencia hasta que no la haremos. Por lo tanto, no sé, es como si alguien te dijera que todos los trabajos que una persona ha tenido en la vida eran exactamente como se le habían presentado. Yo no he conocido a nadie que tenga esta experiencia, ¿no? Es como, mm, se puede pensar que algo sea de una forma y está bien hacerlo, pero la experiencia nunca tiene dudas luego, nunca deja dudas, perdón, luego. Entonces también por lo que puede ser perdón, la peligrosidad, uh, hay unos límites, evidentemente, y esos son importantes. Voy a decir uno, por decir uno de muchos, pero no es aconsejable, por ejemplo, que participen en un taller de constelaciones personas que se están medicando. ¿Vale? Medicando me refiero, por ejemplo, al utilizo de medicinales psiquiátricos, psicofármacos. ¿Vale? Esto um, no es lo más aconsejable, por razones que ahora tendríamos que estar aquí otra media hora para explicarlas todas, pero um, en ese caso tiene sentido que exista el comentario del es peligroso. El punto es peligroso cuándo, es peligroso para quién, es peligroso en la base de interrogante.
Entonces, a partir de ahí y del análisis de cada caso en específico, pues podemos evidentemente decir que una actividad es segura para alguien o no. Y esto pasa con las constelaciones o pasa con un grupo de movimiento auténtico. Ah, si una persona ha pasado por violencia física en su historia y se encuentra en un grupo donde no se le dice o no siente la libertad de poner límites al contacto físico, es una experiencia que podría tranquilamente volver a traumatizar a una persona. Y esto no es lo que buscamos en ningún sentido. Por lo tanto, um, simplemente depende de cada caso. Cada caso puede tener una actividad que le vaya muy bien y que para otra persona sea lo peor. Entonces, ahí es donde es importante para mí que siempre haya una guía. Como yo pregunto siempre a las personas que vienen a talleres de constelaciones, eh, pregunto, ¿estás en terapia individual? ¿Estás acompañada? Porque lo que sale, por ejemplo, en un taller de constelaciones es algo que sería importante luego que tuviera un seguimiento. Un seguimiento con una persona que conoce el caso y que se ocupa de acompañar a quien ha constelado en desarrollar las posibilidades que el trabajo de constelación le ha abierto. Entonces, eso es un poco como yo personalmente lo veo. No hay reglas, no hay una definición que diga, eso está bien, esto está mal, esto es peligroso, esto no es peligroso. Es una cuestión de casos. Y hay que conocerlos, por supuesto, no se puede trabajar sin conocer los casos. Eso es evidente. Claro. Y Federico, supongo que tú cuando preparas estos encuentros son espacios protegidos, espacios seguros, donde haya un espacio donde se pueda desarrollar esta actividad. Por supuesto, yo soy un grande fan de la, entre comillas, de la burocracia en lo que tiene que ver con las sesiones, por ejemplo. Cada una de las personas que se dirige a mi consulta para tener su acompañamiento de Gestalt o de sistémica o de lo que sea, uh, firma un módulo de tratamiento de datos, hay un acuerdo, o sea, es importante que aunque los profesionales que se dedican a esto no sean ni psiquiatras, ni psicólogos clínicos, ni nada de todo esto, pues tengan un cuidado especial para el contexto seguro en el que la persona se tiene derecho a sentirse para poder efectivamente abrirse y desarrollar su camino como merece. Entonces, en este sentido, sí, también los espacios grupales son espacios donde siempre tiene que haber un espacio para que cada uno exprese cómo se siente, qué es lo que le ha sentado bien de un espacio y qué es lo que no le ha sentado bien de un espacio. Que siempre puede pasar y está bienvenido. Pero sí, es súper importante crear un contexto de seguridad donde las personas puedan confiar y que al final nos abrimos cuando confiamos. Es muy difícil abrirse si no se confía. Y especialmente cuando se va a participar en un taller que a lo mejor es una actividad puntual, ¿no? La relación terapéutica uno a uno se construye en el tiempo. Entonces, la primera sesión nunca será igual que la sesión de después de un año y medio de recorrido, ¿no? Se habrá construido una confianza. En una sesión grupal, en una actividad puntual, esto es importante que sea especificado a la hora de empezar. Una cosa que siempre decimos al principio de los talleres de constelaciones es, eso es confidencial, ¿vale? Cada persona que trabaje aquí nos está abriendo su propio sistema familiar, por lo tanto, que nadie hable de lo que se trata aquí, por una cuestión de respeto de la persona que ha abierto sus propios asuntos personales, su propio corazón, a los ojos de todos. Entonces, esto sí, estoy de acuerdo sobre el hecho de que sea muy importante. Sí, ahí se aplicaría esto que dicen de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Para proteger ese espacio seguro y que todos tenemos derecho a sentirnos Exactamente, vulnerables y poder hacer ese trabajo, porque si no mucha gente no se abriría. exactamente, exactamente. Bueno, Bueno, Federico, llevamos un poquito más de media hora hablando. Habíamos dicho que íbamos a hacer una sí, entrevista, una presentación hoy un poco más cortita para poner un poco sí, en situación a las personas que te conozcan un poco. Hemos abierto muchos temas
que yo creo Ujú. que luego a las personas que estén interesadas en comentarios podéis escribirnos si queréis que desarrollemos más adelante en alguna otra entrevista algún tema concreto, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, también en comentarios dejaré cómo contactar contigo por si alguien quiere acceder a esos talleres grupales o ver las sesiones individuales que ofreces Ujú. y conocer un poquito más de tu trabajo. Agradecerte que estés aquí esta tarde, que hayas accedido a abrirnos las puertas aquí a Tiempo Consciente y también invitar a las personas que nos estén viendo ahora y que posteriormente vean el vídeo, uno, que si le ha gustado le den un like o den un dislike, porque todo es bienvenido, y también que nos dejen sus comentarios, que eso nos ayuda a luego seguir generando más contenido, porque para mí lo que tú has compartido conmigo y con las personas que estén viendo y que posteriormente vean el vídeo es contenido de valor, porque una persona que tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo, a lo mejor con esta charla que hemos tenido entre los dos dice, wow, voy a probar esta técnica, voy a buscar a Federico y voy a ver si puedo salir de ese pozo. Que hoy en día hay tantas herramientas y tantos terapeutas haciendo cosas tan bonitas y lo bueno es Mm. ponerle voz a esas personas y que el mundo los conozca. Claro, ojalá sea esto el efecto de esa entrevista, que sea conmigo o que sea con cualquier otra persona en el planeta. O sea, lo que es importante para mí de la difusión es simplemente poder hablar de algo y que una persona que potencialmente tiene necesidad de empezar algún camino, de solucionar alguna dificultad que tenga en la vida, pueda simplemente encontrar el coraje de dar el paso. Y esto ya sería un regalo, incluso si ni tú ni yo lo supiéramos nunca en nuestra vida. Yo creo que eso es sembrar semillas y esperar que esto pueda ayudar un poco a nuestro mundo, nada más que esto. Yo me quedo con lo de movimiento auténtico, voy a investigarlo, ya te lo he dicho antes cuando me Muy lo has bien. comentado fuera de cámara, que voy a ver por aquí por mi zona, porque me apetece experimentar y ver lo que son esas sesiones. La verdad es que me ha abierto un mundo nuevo. Y si puedo, estaré encantado de ayudarte en tu búsqueda. Sí, si subo a Barcelona, contacto contigo y si tenéis algún taller así cuando vaya a subir, yo me apunto. Más que nada para verlo y experimentarlo y luego poder opinar desde esa experiencia, porque al final, si no experimentamos Claro, las cosas y las vivimos, no podemos hablar de las cosas. muy bien, Natalia, gracias. Gracias por invitarme, gracias por compartir este espacio y gracias a todos los valientes que hayan llegado a 43 casi minutos de grabación. Os aprecio mucho, os tengo en mi corazón. Gracias a todo el mundo. Muchas gracias, Federico, por abrirnos tu corazón y compartirnos esta experiencia y espero próximamente tenerte por aquí, profundizando un poquito más en algunos de los temas que hemos abierto esta tarde. Y también gracias a las Muy bien. personas que estáis viéndonos y a las que posteriormente veáis el vídeo. Muy bien. Nos Un vemos saludo a todo y el mundo. un besito. Agur. Chao, Hasta luego. chao.